Fíjense que en estos días estuvimos haciendo unas compras, unos amigos y yo, aquí en el centro de Celaya, Guanajuato. Fuimos a comprar cajeta y me sorprendió mucho que nos dijeron al finalizar nuestra compra, felices Pascuas. Y dije, wow, estamos en una temporada en la que reconocemos que estamos en la Pascua. Y ¿sabes qué? Hace unos días, el día domingo, de hecho, tuvimos la Pascua de Resurrección. Tuvimos la Pascua en la cual recordamos que Jesús se levantó de los muertos. Y esta es sin duda un momento en el que tú puedes aprovechar el momento para poder tal vez dejar de postergar el hecho de que tal vez has tenido en tu corazón querer invitar a Jesús a tu vida. Tal vez has tenido en tu corazón el hecho de querer ser cristiano, el hecho de querer tomar en cuenta a Dios. Y tal vez lo has postergado. Y tal vez este es el momento en el que tengas que dejar de postergarlo, de dejarlo para después. Y también tal vez es un momento en el que tal vez estás en una situación de incredulidad, en una situación de no ser creyente, de no tomar en cuenta a Dios, de no tomar en cuenta a la iglesia. Tal vez este es el momento en el que, a pesar de que conoces a algunos cristianos o cristianas, a pesar de que tal vez estos cristianos o cristianas te han fallado, tal vez has hecho negocios con ellos y te han fallado, o tal vez de que a estos cristianos y cristianas, pues tú ves que sus vidas no son del todo congruentes. Pero tal vez este es el momento en el cual tú puedas dar un paso y encontrarte con Dios, encontrarte con Jesús. Porque esto es lo que nos recuerda la Pascua, esto es lo que nos recuerda la resurrección de Jesús. Repito, hace unos días, de hecho, celebramos en todo el mundo a tal vez un tercio de la población mundial, hablando de que un tercio de la población mundial cree en Jesús. Y esto es tan importante porque si tú en este momento has luchado con no entregarle tu vida a Dios o con no creer en Jesús, hoy podría ser el momento más adecuado, porque la Pascua es un momento muy adecuado. Y la Pascua, de hecho, resuelve algo grandísimo. Algo que nosotros hemos denominado el misterio de la historia. ¿A qué nos referimos con el misterio de la historia? A que no hay explicación. No hay una explicación creíble, una explicación que sea del todo, que podamos entender en su dimensión de por qué existe la iglesia, de por qué existe el cristianismo, de por qué el movimiento de Jesús se sigue moviendo. ¿Por qué los personajes históricos que vivieron cerca de Jesús o alrededor del tiempo de Jesús fueron opacados por Jesús y su movimiento? Por ejemplo, Nerón. Podría hablarte de Nerón. Yo sé que tú sabes un poco de historia y sabes que fue un emperador. Pero ¿sabes qué? Nerón fue opacado por el cristianismo mismo, porque tal vez lo único que sabes, si es que no eres maestro de historia, tal vez lo único que sabes es que Nerón persiguió a los cristianos. Tal vez si te hablo de Augusto César, híjole, tal vez sí sabes algo de Augusto César. Y si eres maestro de historia o te gusta mucho la historia, sepas mucho de él. Pero quedó eclipsado por la primera Navidad, porque pasó a la historia como alguien que asesinó niños, estando él como César del Imperio Romano. Y podríamos continuar. Son personajes históricos que quedaron atrás porque quedaron opacados por el cristianismo. ¿Cómo es que sobrevivió este movimiento? ¿Cómo es que sobrevivió la iglesia? ¿Cómo es que esto continuó? Siendo que incluso los primeros 300 años de la existencia del cristianismo ni siquiera existía algo que nosotros ya tenemos, que son las Biblias. Déjame decirte, las personas ni siquiera tenían edificios, no tenían lugares agradables donde reunirse, no tenían bancas, no tenían púlpitos, pero se reunían y hablaban de Jesús y sabían que Jesús era y es el dueño de las vidas de los cristianos. Y había a lo mejor copias de algunas cartas de Pablo y de Pedro, pero no había una compilación de lo que hoy llamamos Biblia. ¿Cómo es que sobrevivió
hasta hoy el movimiento de Jesús. ¿Cómo es que incluso ha llegado a ser que el judaísmo, del cual antropológicamente surgió, ahora es una religión que, aunque es una religión viva, es mucho menor en cantidad, en seguidores, que el mismo cristianismo? Mira, el Imperio Romano ya no existe. El judaísmo sí existe, pero ha quedado relegado incluso a una sola nación, siendo que Dios a lo mejor quería que esa nación llevara a todas las naciones su nombre. Sin embargo, el movimiento de Jesús ha logrado subsistir a pesar de todo y contra todo. A esto me refiero con que hay un gran misterio en la historia, el gran misterio de la historia. Y mira, hay una especie de patrón, hay una especie de forma en la que se encajan muchas de los movimientos sociales y los líderes de los movimientos sociales. Cuando hay una injusticia, cuando hay una necesidad social, cuando hay premura por una revolución, siempre hay alguien o un grupo de personas o un líder que dice: esto no puede seguir así. Es necesario que las cosas cambien. Y esa persona que comienza como un líder y que comienza a esparcir sus ideas y que comienza a hacer que todos los demás se muevan y hace que eso cambie, que haya una revolución, que haya una contracultura. Ese tipo de cosas suceden constantemente en los pueblos. Hay quien lo estudia. Pero en algún momento este líder muere y sus ideales tienen que ser defendidos y guardados por las demás personas, los que lo siguen, por sus seguidores. Y dicen: ok, él murió, pero no deberían de morir sus ideas, hay que hacer algo para que esto continúe. Te puedo poner como ejemplo una religión, exactamente, por ejemplo el Islam. Mahoma fue un hombre que, siendo de raza, podríamos decir raza, aunque no es la mejor palabra, de los árabes, sus pueblos eran pueblos que estaban diseminados y todos ellos tenían ídolos. Él luchó para poder hacer de todos ellos un solo movimiento que tuviera el monoteísmo que ahora ellos tienen. Y en algún momento Mahoma murió. Y alguien dijo: bueno, hay que compilar sus escritos, hay que guardar sus ideas, hay que continuar con esto, porque él murió. Podría hablarte de Martin Luther King, que abogó por las causas de los derechos civiles de personas afroamericanas en su país, que se fue incluso hasta, por decirlo de alguna forma, hasta la boca del lobo, y hizo muchas cosas buenas por los suyos, de tal forma que los derechos civiles hoy no se pueden entender sin la figura de Martin Luther King. Pero murió. Y los que siguieron después de él tuvieron que continuar con sus ideales y rescatar lo que él había dicho y pensado. Pero ¿sabes qué? Esto no funciona así con Jesús. Con Jesús este patrón no se acomoda. Con Jesús es totalmente diferente. ¿Sabes por qué? Justamente por el mensaje de Jesús. Justamente porque Jesús nunca abogó por algún tipo de liberación o de revolución. ¿Sabes qué hizo? ¿Sabes qué pensó? ¿Sabes cuál era la interrogante? Que cuando a él le decían algo, por ejemplo, se le acusaba de ser disencioso, de estar en contra del imperio. ¿Sabes qué decía él? Él decía: miren, denle a César lo que es de César y denle a Dios lo que es de Dios. Oye, es que tú quieres ser el rey de los judíos. Mira, mi reino no es de este mundo. Cuando Pilato lo empezó a juzgar, no encontró nada de por qué incluso juzgarlo o condenarlo. El judaísmo, los judíos lo acusaban de que quería estar en contra de la ley, y Jesús decía: no, la ley es buena, la ley es de Dios, proviene de Dios, no vine a abrogar la ley. ¿Sabes qué? Es más, vamos a subir los estándares de la ley. ¿Y sabes cuál era el problema más grande? Que el mensaje de Jesús era o fue sobre Jesús. ¿Por qué razón en este mundo habría alguien que se promulgó a sí mismo y habló de sí mismo y sobreviviría un movimiento cimentado sobre sí mismo?
Mira, Jesús nunca pidió a sus seguidores que confiaran en sus ideas. Jesús instruyó a sus seguidores para que confiaran en Él. ¿Ves por qué es inexplicable? Este es el misterio de la historia. Es inexplicable excepto porque nosotros sabemos cuál es la historia de la Pascua. En algún momento uno de sus seguidores, Pedro, le dijo, hablando Jesús de una pregunta que les hizo a todos, ¿quién dicen los hombres que soy? Y respondieron, bueno, unos dicen que eres un profeta, otros eres Elías. ¿Y quién dicen ustedes? Y Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús no dijo, oye Pedro, estás yendo muy lejos, yo no soy el Hijo del Dios viviente, yo no soy el Mesías, yo no soy el Cristo. No le dijo eso, le dijo, sí Pedro, yo soy el Mesías, yo soy el escogido de Dios, yo soy el Hijo de Dios y por tanto soy Dios. ¿Te acuerdas de estas cosas que hemos platicado antes? Como por ejemplo cuando Felipe le pregunta, Señor, pues es que ya no te entendemos mucho, nada más muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús dijo, mira, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesús no vino para darnos un montón de enseñanzas y un montón de reglas y un montón de parábolas, que sí lo hizo. Es más, Él, aunque hacía todas estas cosas, siempre toda su enseñanza, todo su mensaje fue alrededor de sí mismo. Así es que cuando todo esto sucede, cuando todo esto está en perspectiva, vemos por qué es un grande misterio que el cristianismo siga existiendo. Quiero hablarte de la ocasión en la que llegaron noticias a Jesús de que uno de sus amigos estaba muy enfermo. Tú lo sabes, su amigo Lázaro. Y Jesús, sabiendo lo que tenía que hacer, no fue y dijo, bueno, vamos a curar a mi amigo porque es uno de mis amigos preferidos, vamos a dejar todo esto que estamos haciendo para ir hacia Betania y curar a mi amigo. No hizo eso. ¿Sabes qué hizo? Es contraintuitivo lo que hizo Jesús. Dijo, ok, está enfermo, déjenlo. Está enfermo. Es más, vamos a quedarnos 4 días más. 4 días más en este lugar. ¿Sabes por qué? Porque él sabía que eventualmente su amigo Lázaro habría de morir. Y de hecho murió en esos momentos, en esos instantes, tal vez en esos días. Y cuando él con todo propósito llega 3 o 4 días después de que él ha muerto, sus hermanas llegan ante él y le hacen el reclamo que tal vez tú le has hecho también a Dios. En alguna versión, Señor, si hubieras estado aquí, Dios, si hubieras atendido mis oraciones, Señor, si hubieras escuchado lo que te pedía de corazón, mi hermano no estaría muerto. ¿Y sabes qué hizo Jesús? Jesús no dio explicaciones no pedidas. Jesús no les dio como un consuelo, un apapacho, una palmadita. Sí, nos veremos más adelante, tú sabes. ¿Sabes qué hizo Jesús? ¿Sabes cuáles fueron las palabras de Jesús? ¿Qué tal si me ayudas a leer lo que Jesús dijo en Juan 11:25 a las hermanas de Lázaro? Él les dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Porque el centro de las enseñanzas de Jesús era Jesús. Recuerda, cuando Felipe lo interroga también, él le dice, lo podemos leer en Juan 14:9, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Mira, Jesús, ni sus seguidores afirmaron que Él vino para dejar enseñanzas o para dejar ideales o para dejar una serie de historias que llamamos parábolas. Ni siquiera ellos, Jesús y los suyos, dijeron que teníamos que hacer todo lo que Jesús hizo. ¿Sabes cuál era en realidad lo que ellos estaban tratando constantemente de hacer? No de simplemente que hubiera enseñanzas, no, ellos estaban pensando en que tenía que haber una liberación de la opresión y que la había, la opresión romana. No estaban pensando en revolucionar las cosas, no estaban pensando en derrocar a nadie. En realidad, lo que Jesús hizo siempre es hablar de sí mismo y decir que Él era el centro de todo porque Él era el Mesías, el Hijo de Dios, y por tanto Dios
el Hijo. Por eso, cuando Jesús murió, nadie estaba diciendo que habría que mantener viva su enseñanza. Cuando Jesús murió, nadie dijo, oigan, ya murió nuestro líder, tenemos que hacer algo para que lo que Él nos enseñó prosiga adelante y se lo entreguemos a las generaciones venideras. Eso no sucedió. Cuando Jesús murió, ¿sabes qué? Nadie creyó su mensaje, nadie creyó sus afirmaciones. El movimiento murió con Él, porque Jesús centró sus enseñanzas y su mensaje en sí mismo. ¿Qué haces cuando alguien que te ha dicho que es Dios, que es el Hijo de Dios, que es el Mesías, que es la resurrección y la vida, muere? Simplemente dejas de creer. Y es por eso que deberíamos de leer todas estas cosas. Yo te animo a que leas tu Biblia en el Nuevo Testamento, que leas Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Léelo porque es donde te das cuenta que estas cosas son totalmente verosímiles y verídicas. ¿Sabes por qué? Porque los que vivieron esto y escribieron esto aceptan claramente cuál fue su reacción en el momento. ¿Sabes cuál fue su reacción? Se acobardaron, les dio miedo, se fueron, huyeron, porque sabían que en el momento en el que habían arrestado a Jesús era el momento en el que también los podían arrestar a ellos. Si la vida de Jesús corría peligro, la vida de ellos corría aún más peligro. Porque Jesús siempre estuvo alrededor de las multitudes, más bien las multitudes alrededor de Jesús. Y ellos se sentían seguros porque no les hacían nada. Pero en el momento en el que Jesús fue arrestado, se acobardaron y huyeron, se escondieron, le seguían de lejos. Como Pedro, que una muchacha le pregunta, oye, ¿no eres tú de los de Jesús? ¿No lo seguías tú? Es más, hasta hablas como uno de ellos. ¿Y sabes qué hizo Pedro? Ese que había dicho que lo iba a defender y que no lo iba a negar y que nunca lo iba a abandonar, incluso con maldiciones, negó a Jesús. Y por eso es que todas estas cosas de verdad son verosímiles. Los que estudian las historias y los escritos saben cuando uno es verdadero por uno de los tantos criterios que toman en cuenta, que se llama criterio de vergüenza. El criterio de vergüenza implica que quien escribe, los protagonistas, cuando escriben sus propios errores y cuando escriben las propias cosas vergonzosas, eso es un criterio para saber que eso es verdad. Porque quienes escriben mentiras se ponen siempre como los héroes, como los que no rompen un solo plato. Así es que cuando el movimiento de Jesús estaba en ese instante, en ese momento dejó de moverse. En ese momento las personas dejaron de creer. ¿Sabes qué? Te podría decir esto y me gusta que a veces lo pensemos, lo pongamos en la mesa para crear ideas. Hace un momento el pastor decía, a ver, ¿había bautismo o no había bautismo en la última cena? Bueno, para que pensemos. Ahora está esta pregunta. ¿Había cristianos en la cruz? Te puedo decir que no había ni un cristiano en la cruz. ¿Sabes por qué? Porque dejaron de creer que Jesús era el Cristo. Dejaron de creer que Él era la resurrección y la vida. Dejaron de creer que Él era quien dijo ser. ¿Sabes por qué? Porque el Mesías no debería morir. Porque el Hijo de Dios no puede ser asesinado. Porque quien es la resurrección y la vida no puede ser crucificado. Y entonces seguimos preguntando, ¿por qué razón en este mundo hoy hay más de un tercio de la población que cree en Jesús, que se reúne alrededor de las enseñanzas de Jesús, de lo que Jesús fue y proclama que Jesús es su Señor y su Salvador, si su movimiento debió morir con Él? ¿Y sabes cuál es la respuesta? ¿Sabes cuál es la resolución de esto? La Pascua. La Pascua de Resurrección resuelve el misterio de la historia. Porque esto que no debía de ser, que la lógica no debería, por lógica no debería de continuar. Tú lo sabes, mira, si alguien llegara contigo y te dijera,
soy Dios, o soy el Mesías, o mira, yo soy la resurrección y la vida, o cree en mí, porque si crees en mí te vas a ir al cielo, ¿le creerías? Y aún si tuviera algunos seguidores, ¿crees que ese movimiento continuaría después de que él muriera y ya? La Pascua es la razón por la cual el misterio de la historia se resuelve. Porque el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro. Mira, las mujeres sabían que el cuerpo de Jesús no había sido preparado correctamente, porque cuando Jesús murió, venía uno de los días de reposo. Y dos hombres, José de Arimatea y uno de los que nos habló el pastor Víctor la semana pasada, llamado Nicodemo, entre ellos dos bajaron rápidamente el cuerpo, envolvieron rápidamente el cuerpo y sepultaron rápidamente el cuerpo. Así es que las mujeres sabían que si los hombres lo habían hecho, seguramente había que hacerlo otra vez. Porque no lo hicieron bien de seguro, ¿no? Llevaban especies aromáticas, llevaban allí algo para preparar el cuerpo porque el cuerpo no había sido correctamente embalsamado. Y entonces estas mujeres que van al sepulcro y que van a observar, spoiler, van a encontrar la tumba vacía. Estas mujeres son las primeras en darse cuenta, las primeras en ser testigas de la resurrección de Jesús. Y esto es obra de Dios. En serio, creo que Dios hizo cada cosa y cada detalle para poder darnos una enseñanza. ¿Sabes por qué? Porque en el primer siglo, en la región de Judea, las mujeres no podían ser testigos de algún juicio. Ni siquiera se les dejaba entrar en las cortes. ¿Sabes por qué? Porque no se les tenía confianza. Se pensaba que el testimonio de una mujer no era confiable. Así es que los escritores del Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, siendo que tenían esta cultura, podrían haber dicho, ¿y si borramos esto de que las mujeres lo vieron primero? ¿Sabes qué? ¿Sabes que las mujeres no tienen un testimonio muy creíble? Y sin embargo lo dejaron. Y sin embargo lo escribieron, y sin embargo coinciden, porque así fue como sucedió. Así es que ella, María Magdalena y las mujeres se preguntaban cómo mover la piedra. María Magdalena, yendo a un oscuro al sepulcro, vio quitada la piedra del sepulcro. Una piedra que no podía ser quitada sino con varios hombres. Una piedra que de hecho estaba cubriendo el lecho de una roca donde se había hecho una tumba, de acuerdo a las costumbres de aquellos entonces, que además estaba siendo custodiada, se supone, por soldados. Ellas llegaron y está abierto, los soldados están desmayados. ¿Qué está pasando? Se dieron cuenta que Jesús no estaba allí. Fíjate cómo lo describe Juan. Entonces fue corriendo María Magdalena a ver a Simón Pedro y al otro discípulo al que Jesús amaba. Juan así era, escribía de sí mismo en tercera persona, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Mira qué importantes son estos detalles. La gente que nos da testimonio de que vieron a Jesús resucitado, de que vieron la tumba vacía, nos dice también que honestamente ellos pensaron que si Jesús había muerto, continuaría muerto. Ellos reconocieron que lo primero que se les ocurrió fue que habían robado el cuerpo. Y por eso es que cuando ellas regresan y ya habían sido testigas de que había resucitado Jesús, les dicen a ellos todas estas cosas. Y Lucas nos da también otros detalles importantes. Lucas nos dice esto, hablando de los hombres, de los 11 apóstoles. Mas a ellos, a los hombres, les parecían locura las palabras de ellas y no las creían, porque era una gran piedra, porque estaba custodiado por soldados,
porque además era incomprensible que alguien que estuviera muerto no continuara muerto. Algunos hombres, tal vez, seguramente el más incrédulo de todos, Tomás, les ha de haber dicho, oigan, tal vez se equivocaron de tumba. Unos menos pacientes, Pedro, llama Magdalena, deja de llorar, tú lloras por todo. O alguien más, ¿no? Ahí susurrando, por eso no las dejamos entrar a nuestros tribunales a dar testimonio de nada, ¿verdad? No lo sé, pero ¿sabes qué? Esto es importante porque ellas fueron las primeras en reconocer que no había un cuerpo en la tumba. Y entonces, Pedro, Juan, salen. Dice la narración que nos da Juan, y salieron Pedro y el otro discípulo, recuerda, Juan habla en tercera persona, y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Un poquito humilde Juan, ¿verdad? Siempre dice que a él lo amaba Jesús, que corrió más que Pedro, pero era respetuoso Juan, porque bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró, porque era más grande Pedro, más autoridad Pedro. Pedro tenía que entrar primero. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Los lienzos con los que fue envuelto Jesús estaban allí puestos. Y mira otro detalle también. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Lo cual, de acuerdo a las costumbres de Medio Oriente, significaba, cuando un señor dejaba un pañuelo, una servilleta, algo, lo dejaba puesto y doblado de cierta forma aparte, es que tenía que regresar. Entonces, entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro. Juan se atrevió a entrar. Juan baja y observa todo lo que está también Pedro viendo, lo que las mujeres ya vieron, que no hay un cuerpo, que están las cosas allí como si hubiera habido un cuerpo, pero no está el cuerpo. Y mira lo importante, y mira lo bonito y lo maravilloso. Y vio y creyó. Mira, Juan y los demás apóstoles creyeron en Jesús, que Jesús es Dios, que Jesús es el Mesías, que Jesús dijo ser quien es, o es quien dijo ser. No por las enseñanzas, no por las parábolas. Mira, si me apuras, ni siquiera por los milagros. ¿Sabes por qué creyeron? Creyeron al encontrarse con una tumba vacía. Porque los seguidores de Jesús no se involucraron de nuevo por algo que Jesús dijo. Los seguidores de Jesús se involucraron de nuevo por alguien a quien vieron. Vieron a Jesús de nuevo con vida y con pruebas de que era él mismo. ¿Te acuerdas cuando entró y estaban todos reunidos? Y alguien por allí, Tomás, ¿no creyó? Dijo, no voy a creer hasta que no vea las marcas en sus manos y el perforado en su costado y ponga mis manos sobre el costado y mis dedos los pueda meter en esos agujeros. Y Jesús se aparece y le dice, aquí estoy, puedes comprobarlo. Ellos creyeron porque vieron a Jesús. Así es que estos hombres que se acobardaron en ese momento en el que arrestaron a Jesús, en ese momento más peligroso, antes de que incluso asesinaran injustamente a Jesús, esos mismos hombres que se acobardaron en ese instante, salieron días después de haber visto a Jesús, salieron con todo el valor que podía haber en un ser humano para decirle a todo su pueblo que habían visto a Jesús resucitado. Y ahora sin ningún miedo, sin ningún temor. ¿Sabes qué? Ellos no salieron para hablar de las parábolas. Ellos no salieron a hablar de todas las cosas o de los milagros. ¿Sabes cuál fue el punto o los 4 puntos que ellos tocaron siempre al hablar de esto? Le dijeron a su pueblo, ustedes lo mataron. Ustedes mataron a Jesús, ¿se acuerdan? Primero decían Hosana y después decían crucifíquenlo. Ustedes lo mataron, pero ¿saben qué? Dios lo resucitó.
y de que Dios lo resucitó, nosotros somos testigos porque nosotros lo hemos visto. Así es que pidan perdón, arrepiéntanse. En palabras más exactas de Pedro, hablando a su pueblo, fue así, dice Pedro, hablándole a su gente, fue así como mataron al autor de la vida, a quien Dios resucitó de los muertos. De eso nosotros somos testigos. Por lo tanto, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios para que sus pecados sean perdonados. Y esto lo predican una y otra vez porque es el centro de todo. Es la explicación del misterio de la historia. Él en otra ocasión, allí mismo en Hechos, que es lo que estamos leyendo en este instante, este libro que escribió Lucas, Pedro mismo dice en otra ocasión, arrepiéntanse y bautícense todos ustedes en el nombre de Jesucristo para que sus pecados les sean perdonados. Por eso tal vez este es el mejor momento. Si tú has postergado el hecho de entregarle tu corazón a Jesús, tal vez este es el mejor momento. Si tú has postergado el hecho de decir, me rindo a Dios. No hay mayor prueba que esto, de que tú eres real y de que tú estás interesado en mi vida. Tal vez este es el momento en el que puedas decir, dejo de ser incrédulo como Tomás, dejo de ser un escéptico y abrazo el hecho de que Jesús me amó, murió y resucitó por mí. La resurrección de Jesús resuelve el mayor misterio de la historia, de por qué existe la iglesia, de por qué existe el cristianismo, de por qué 2000 años después estamos en este momento hablando de esto. La resurrección de Jesús subraya el punto de su crucifixión, el perdón de los pecados. El pastor Víctor lo dijo la semana pasada, hablando de que Juan lo escribió. Juan dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios te amó, dio a su Hijo, Él murió por ti y vino, no para condenarte, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El misterio de la historia te da la pauta, la resolución del misterio de la historia te da la pauta para creer, para abrirle tu corazón a Jesús, para dejar de postergar el hecho de que Jesús ha estado tocando, tal vez muy constantemente, de muchas formas, para que forme parte de tu vida, para que tú lo sigas. ¿Y sabes qué quiero hacer en este momento? Quiero terminar con una oración y pidiéndote que si tú sientes esto en tu corazón, si tú sientes esto en tu mente, si tú dices, híjole, es verdad, en este momento estoy convencido de que así fue, de que Jesús murió y resucitó por mí. Mira, yo quiero orar contigo y quiero orar por ti. Así es que si en este momento tú estás en esta situación, allí donde estés, incluso si estás entre nosotros, ora conmigo. Padre, gracias por tu Hijo Jesús. Gracias porque tú me amaste. Gracias porque tú lo enviaste. Gracias porque Él vivió, murió y resucitó por mis pecados. Jesús, creo en ti, te abro la puerta de mi corazón, las puertas de mi vida, mis decisiones, mis acciones. Padre, quiero ser tuyo. Gracias, porque ahora sé que Cristo vive en mi corazón y que podré estar contigo. Gracias por el regalo de la salvación en tu Hijo Jesús. Y Padre, gracias porque a través de esto tú nos permites reconocer y promulgar y hablar a las demás personas de este maravilloso amor de tu Hijo Jesús. En Él te pedimos todas las cosas. Amén.